Muy buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Y hoy día seguimos con el curso, se llama La Iglesia y cómo plantarla. Y vamos a tocar el tema de pastores o obispos o ancianos o cuál. Entonces, hablamos de algo que no podemos terminar hoy y deben leer, y tal vez sería una lección, un curso medio grande, porque hay mucho que estudiar. Y la razón que estudiamos es que porque queremos ser fieles a la palabra y organizar nuestra iglesia como la palabra nos manda organizar la iglesia. Y parte de eso es tener los líderes que la iglesia debe tener, lo que Jesús quiere que hagamos, y podemos saber eso por medio de la palabra. Entonces, unas iglesias tienen sacerdotes, otros tienen pastores, otros ancianos, otros obispos y otros una mezcla de todo eso. Y necesitamos decir qué debemos hacer como cristianos, cómo podemos ser fieles a la palabra, porque hay opciones y no podemos solo seguir la tradición que hemos recibido, necesitamos seguir lo que dice la Biblia acerca de los líderes en la iglesia. Entonces hoy hablamos de pastores, obispos y ancianos. Pastores son muy comunes en mis iglesias. Con los bautistas es muy común, usualmente las iglesias bautistas tienen solo un pastor dirigiendo toda la iglesia, y eso es su forma de liderazgo, y usualmente no hay más. Pero quiero estudiar lo que dice la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento, la Biblia usa el término pastor como un oficio en la iglesia una vez, solo una vez. Es una palabra griega, se llama poimon. Y el único versículo que tenemos es Efesios 4, versículo 11. Y voy a leerlo. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y realmente hay un vínculo entre pastores y maestros en el griego que tal vez sería mejor traducir el pastores maestros sin el Y. Pastores maestros, los pastores que enseñan. Eso es el único pasaje que tiene pastor como oficio en la iglesia, pero es muy común encontrar el verbo pastorear unido con oficios en la iglesia. Entonces, si tiene la Biblia, puede abrir a 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Vemos algo aquí, otro oficio en la iglesia, anciano. Y ya todavía estamos estudiando pastores, pero anciano, encontramos anciano aquí, que es muy común en iglesias presbiterianas, iglesias de los discípulos de Cristo, y también muchas iglesias bautistas tienen ancianos en lugar de pastores. No es tan común aquí, pero es tan común en otros países tener ancianos y no tener pastores.
Pero ¿qué es la diferencia entre pastor y anciano? Porque en este versículo, esos versículos, podemos ver que el anciano está mandado pastorear. Dice a los ancianos, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Ellos necesitan cuidar como pastores. Los ancianos necesitan pastorear. Y eso es hacer la obra del pastor. ¿Y quién tiene la iglesia a su cargo en ese versículo? Puede ver en versículo 2 de 1 Pedro 5, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Pedro está hablando con ancianos de la iglesia local y dice que la iglesia está a su cargo. Pedro no dijo, es mi iglesia, como el Papa le gusta hacer, porque no hay un líder sobre muchas iglesias. Pedro, el apóstol, el líder de los apóstoles, dijo que la iglesia estaba a la carga de los ancianos, no de él, que es algo muy importante. Y podemos ver un vínculo, y voy a dibujarlo, un vínculo entre pastor y anciano en la Biblia. Voy a poner un vínculo porque los ancianos necesitan pastorear, o como dice versículo 2, cuidar como pastores. Necesitan hacer la obra de pastor. Y ahora, antes de seguir con el siguiente oficio del obispo, quiero ver algo al lado. Aquí vemos que 1 Pedro está escrito por ¿quién? Por Pedro. Pedro es apóstol. No solo apóstol como enviado de una iglesia, pero apóstol de Cristo mismo, uno de los 12, el fundamento de la iglesia. Pero también en versículo 1 él dice que soy anciano como ellos. Pedro era anciano, pero también era apóstol. Porque realmente vamos a ver, aunque estemos estudiando muchos oficios, hay dos oficios en la iglesia y podemos ver por las calificaciones, los dos oficios son obispo y diácono. Entonces, los obispos tenían que enseñar. Es parte de ser obispo, es enseñar, y vemos eso en 1 Timoteo. Pero aquí dice los oficios, en Efesios 4:11, los oficios incluyen pastores como maestros. Los pastores deben ser maestros. Hay un vínculo muy fuerte. Pero un apóstol es oficio en la iglesia, pero cabe, ¿dónde cabe? ¿Como diácono o como obispo? Realmente necesitamos pensar en los dos oficios cuando pensamos en muchos oficios, porque los obispos tenían que dirigir y enseñar. Los diáconos tenían que ministrar y servir. Es la obra. Entonces, un apóstol necesita enseñar. Entonces, también es anciano. Pero eso todo es al lado. Pero debemos siempre pensar cómo podemos o cómo cabe los oficios que tenemos. Por ejemplo, ¿dónde cabe tesorera? ¿Es obispo? ¿Es obispa? ¿O es diácona? Es algo interesante que vamos a estudiar luego, pero debe pensar en eso. De todos modos, vemos un vínculo entre pastor y anciano, y un poco del vínculo entre el pastor como maestro y el obispo, que voy a añadir aquí, obispo.
obispo. Porque los dos son maestros. El anciano tiene que pastorear como pastor, el pastor tiene que enseñar como obispo. Y vamos estudiando obispos. La palabra griega de obispo es episcopos, que se traduce como supervisor, líder o obispo. Y hay una denominación en los Estados Unidos, se llama episcopaliano, que viene de episcopos en griego, porque era en el principio un grupo de anglicanos, pero Inglaterra dijo que no pudieron tener sus propios obispos, solo los obispos de Inglaterra podrían guiar la iglesia, y ellos dijeron, queremos nuestros propios obispos, entonces hicieron la denominación episcopaliano, que viene de episcopos, que significa obispo. Bueno, vemos un vínculo interesante en Hechos 20, 17. Hechos, capítulo 20, versículo 17, Pablo había llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos antes de salir. Y él les dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. En Hechos 20 y 28. Entonces, ese grupo de hombres en Hechos capítulo 20, versículo 17 está llamado ancianos, un grupo de ancianos. Pero en versículo 28, solo 11 versículos después, los mismos hombres están llamados obispos. Entonces, hay un vínculo tan fuerte aquí cuando Pablo unió anciano y obispo como iguales. Es como decir, padre, venga por favor, o mi papá. Papá y padre es igual, es una persona. Aquí vemos que los obispos y los ancianos son iguales. Entonces es muy importante ver los vínculos que tenemos entre los oficios. Y ahora estudiamos ancianos con más profundidad. En el tiempo, durante esa época, cuando Jesús caminaba el mundo, los líderes de las sinagogas estaban llamados ancianos. No siempre eran viejitos. Cuando pensamos en anciano, pensamos en ser viejito. Pero lo que pasó es que ancianos tuvieron experiencia, tuvieron sabiduría y usaron el término anciano para explicar quién era el líder de la sinagoga. Entonces, anciano era un término bien común, como jefe, más o menos. Y en 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17, vemos algo. Voy a leer. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Él dice que los ancianos deben recibir más como salario que los demás, especialmente cuando están trabajando mucho con predicación y enseñanza. Lo interesante es que toda la carta de 1 Timoteo está acerca del liderazgo en la iglesia y el orden de la iglesia. Y antes, hablando de los líderes de la iglesia, él usaba la palabra obispo en capítulo 3 del mismo libro, con las calificaciones. Entonces hay un vínculo entre obispo y anciano en 1 Timoteo, pero es más fuerte en la carta a Tito. Entonces, en la Biblia, en Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, voy a leer, vemos un vínculo tan fuerte. Tito, capítulo 1, versículo 5.
te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia, ancianos. Aquí, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Versículo 7. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Estábamos hablando de los ancianos, pero ahora dice el obispo. Es porque los dos términos son intercambiables. Es muy posible hablar de uno como el otro. Muy posible. Y es muy claro que un anciano es un obispo y el anciano necesita pastorear como el pastor y el pastor necesita enseñar como el obispo. Los tres son claramente intercambiables y por eso no necesitamos más que uno. Un pastor es un anciano es un obispo es un pastor. Es así. Entonces, si una iglesia usa una palabra o otra palabra, no importa, un pastor es un pastor es obispo, es anciano, son iguales si estamos siguiendo lo que dice la Biblia, pero no todos lo hacen. Unas iglesias tienen un grupo de ancianos como viejitos. Unas iglesias tienen obispos como reycitos sobre el reino que tiene, como los católicos. Tienen obispos como reyes. Pero un obispo es nada más que un pastor. Y tengo una pregunta. ¿Los pastores o líderes como anciano o obispo deben estar pagados o no? Debemos pensar en eso. Porque la Escritura dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18, la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Bueno, y también 1 Timoteo 5, 17, que viene un versículo antes, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. ¿Y qué es honor aquí? Es una palabra que literalmente significa dinero. Entonces, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble dinero, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Eso nos muestra que los ancianos son dignos del honor, del dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? Realmente viene de la iglesia y todos sabemos eso, pero muchas veces iglesias están buscando dinero de otras partes para poder pagar el pastor, pero la misma iglesia debe tener el dinero. Es muy importante en misiones, y si está tomando el otro curso en misiología o la historia de misiones, eso va a venir, esa idea que la iglesia debe pagar su pastor. Es algo que es mandado, pero también es buena orden en la iglesia. Y como dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Es importante estudiar eso porque como un trabajador merece un salario, ¿eso significa que todos están pagados? Y si todos los ancianos están pagados, o si no están pagados, ¿quién debemos pagar?
Dice claramente que los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza deben recibir más, doble honor, pero debemos dar un poco a unos y poco a otros o no. Realmente la Biblia no es muy claro, pero necesitamos pagar los que están enseñando. Eso es en lo que debemos enfocarnos. Debemos pagar el maestro quien nos enseña para que tenga más tiempo de estudiar y preparar enseñanzas, porque si él no tiene tiempo de estudiar ni preparar enseñanzas, nunca va a poder enseñarnos bien. Entonces, la palabra nos enseña a pagar los maestros, pero usa palabras como 1 Timoteo 5:18, usa palabras como merece que se le pague su salario. Merece. Merece no significa debe tener. O merece no significa que tiene que tener. Solo significa merece. ¿Por qué? Por ejemplo, un hombre ya tiene dinero suficiente. Ese hombre tal vez no necesita recibir un salario. El dinero de la iglesia puede estar usado por tal vez otros ancianos o otros proyectos en la iglesia. El hecho de que él merece dinero no significa que él necesita dinero. Yo soy misionero, pero también soy anciano de una iglesia en Cuenca. Y como anciano no recibo salario. Yo paso mi tiempo enseñando en la iglesia y no tengo salario, pero es que no necesito porque tengo salario como misionero. Pero también yo trabajaba en los Estados Unidos plantando iglesias y no tuve salario en el principio porque la iglesia no tenía dinero. Y lo que pasa, si merece dinero no significa que va a recibir dinero, porque a veces merecemos algo que no vamos a obtener, porque el mundo no es justo, está caída. Y a veces merecemos dinero, pero no necesitamos dinero y podemos dar a otros. ¿Qué es un bozal? Podemos ver en 1 Timoteo 5, versículo 18, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Es para parar la boca para que no pueda comer lo que está trabajando. Y podemos hacer esto también con los líderes de la iglesia. Podemos pararles de tener beneficios de su trabajo. Porque lo que pasa con los hombres que son ancianos, obispos, los hombres tienen un llamamiento muy fuerte y quieren servir así, aunque no haya salario. Y unas iglesias así nunca quieren dar un salario al pastor que está sirviendo la iglesia. Y eso está en contra de la escritura que dice que debemos dar salario a los que están enseñándonos y dirigiéndonos. Bueno, pero si todos están pagados, no podemos tener muchos, excepto si tenemos una iglesia gigante. Y eso es una pregunta, ¿debemos tener obispos o solo un obispo? Porque el modelo común, especialmente con los bautistas, es un obispo que dirige todo, que es líder de todo. Pero lo que vemos en la Biblia es un patrón bastante consistente de ancianos plurales. Y yo uso ancianos frecuentemente porque tal vez es el más común en la Biblia, ancianos. Pero cada vez vemos ancianos plurales. Como Hechos capítulo 14, vamos a leer. En cada iglesia nombraron ancianos. No dice en cada iglesia nombraron un anciano. En cada iglesia, una iglesia, nombraron ancianos, más que uno. Hechos 20:17 dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, con ese,
de la iglesia de Éfeso. Son iglesias nuevas, son chiquitas, pero cada iglesia tenía más que un anciano, tenía ancianos plurales. En Tito 1:5, la palabra dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Entonces, él dice, cada pueblo necesita ancianos. Ancianos, cada pueblo. Pueblo no es ciudad, es algo chiquito. ¿Y cada pueblo tenía más que una iglesia? Por supuesto que no. Cada iglesia necesitaba más que un anciano. Santiago, capítulo 5, versículo 14 dice: ¿estás enfermo? ¿Alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Si alguien está enfermo, cada pastor de la ciudad va a cuidarlo, va a venir a su casa. ¿Cada pastor de la ciudad? No, los ancianos de su iglesia van a venir. Pero es ancianos, son ancianos, no es un anciano. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 1 a Dios dice: a los ancianos que están entre ustedes les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Ancianos plurales, pastores plurales, rebaño uno. ¿Cuántos rebaños había? Un rebaño y muchos ancianos, muchos pastores. Voy a leer algo medio largo antes de concluir con el tema, medio largo de Hechos, capítulo 20. Pablo está por salir y él sabe que nunca va a regresar, va a morir. Y él tiene la oportunidad de hablar con los líderes de la iglesia y explicar lo importante. Y vamos a estudiar eso acerca de cuántos ancianos haya. En capítulo 20 de Hechos, versículo 17 y adelante, la palabra dice: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Eso es una promesa de la Biblia. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Él está hablando con una iglesia chiquita,
que ya tenía un grupo de obispos dirigiendo la iglesia. Y lo que vemos aquí muy importante es que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Si somos obispos o ancianos o pastores, tenemos nuestra hoja por el Espíritu Santo. Nadie nos hizo pastores. No podemos hacer nuevos pastores, solo podemos buscarlos porque el Espíritu Santo está haciéndolos. Ahorita en mi iglesia estoy buscando hombres que tienen el carácter de pastor y yo voy a capacitarlos, ayudarlos, darles responsabilidades y autoridad para practicar ser un anciano, pero Dios hace los ancianos, los obispos. Entonces siempre tenemos que recordar que es Dios que puede hacerlos y necesitamos orar por más obreros, porque hay mucho que hacer. En Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, la palabra dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. En cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Qué estaba desordenado en las iglesias? En cada iglesia necesitaba ancianos, plurales. En cada iglesia él necesitaba organizar lo que estaba desordenado. ¿Las iglesias sin ancianos eran iglesias verdaderas? Por supuesto que sí, solo desordenadas. Para estar más ordenada necesita tener más orden. Necesita seguir lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Yo digo eso y explico eso porque la Biblia claramente dice que las iglesias son iglesias. Y está bien, son iglesias, pero necesitan un poco más. Y si está por plantar una iglesia, están reuniendo, predicando la palabra, tienen la cena, el bautismo y todo, pero no tienen ancianos. Sí, es una iglesia. Has hecho una iglesia, qué bueno, qué bendición, pero no estás terminado porque están en desorden. Necesitan líderes y no pueden salir de su obra voluntariamente sin dar los líderes a la iglesia porque ese orden va a ayudarlos. Y estamos estudiando algo que no es tan central. La iglesia, la doctrina de la iglesia no es tan central, no cambia nuestra salvación. Hay gente que tiene diferente manera de organizar la iglesia y todavía tienen Jesús. Pero queremos organizarnos como la Biblia nos manda. Queremos ser fiel. Y no debe decir como cristiano: yo tengo lo mínimo, eso es suficiente. No, nunca. Nunca debemos decir eso. Queremos ser fieles y por eso buscamos lo que dice la palabra acerca de todo. Y ahora acerca de los líderes. Y los líderes pueden estar llamados pastores, ancianos o obispos, pero de todos modos son plurales cada vez en la Biblia. Y hay beneficios de eso también. Voy a terminar con los beneficios de tener ancianos en lugar de un anciano. Un beneficio es que los demás ancianos tienen dones que tú no tienes. Yo soy uno de los pastores en mi iglesia. Yo tengo dones que el otro pastor no tiene, pero él también tiene dones que yo no tengo. Juntos podemos dirigir mejor. Pueden ayudar, los otros ancianos pueden ayudar en hacer decisiones, porque dan más sabiduría. 2 cabezas es mejor que 1, 5 mejor que 2, 10 mejor que 5. ¿Entienden? Pueden ayudar en dirigir más como la congregación. Y yo digo eso porque es muy común que un pastor viene de otra parte. Por ejemplo, aquí en Cuenca tenemos costeños, tenemos quiteños, tenemos gringos pastoreando iglesias cuencanas. Necesitamos
ancianos que vienen de la misma iglesia, porque lo común en las iglesias es buscar pastor de un seminario o llamar una denominación buscando pastores. Pero debemos levantar pastores de las ovejas, de las mismas ovejas, y los pastores cuencanos van a conocer y entender mejor los cuencanos y van a poder dirigir la gente mejor. Necesitamos más aquí en Cuenca, más pastores cuencanos. Y en cada ciudad necesitamos pastores indígenas de su misma ciudad. También tener más ancianos nos proteja de quejas. Por ejemplo, si yo soy el único pastor y yo hago una decisión acerca de la iglesia, toda la iglesia va a estar enojada conmigo. Pero si yo, con un grupo de ancianos, todos somos iguales, si yo hago una decisión y la iglesia está enojada, no solo está enojada conmigo, está enojado con todos nosotros. Eso ayuda, va a ver en el futuro que eso ayuda. También eso puede hacer el liderazgo más permanente. Yo digo más permanente porque en muchas iglesias hay un pastor. Y si el pastor tiene que salir, no hay liderazgo en la iglesia, no hay una visión, no hay una dirección. Pero si tenemos 3 pastores, por ejemplo, y han hecho una dirección, una visión juntos, y un pastor tiene que salir, los 2 van a seguir en la misma dirección. Eso va a ayudarnos con tener liderazgo más permanente y no estar perdida en el mar buscando un pastor cuando la iglesia está cayendo y cayendo y cayendo. Eso pasa frecuentemente con iglesias que tenía un pastor y ese pastor se fue. Entonces ayuda así. Nos ayuda también en formar nuevos líderes que pueden ser misioneros o plantar otras iglesias y cosas así. Si yo, por ejemplo, yo soy uno de los 2 pastores de Manantial de Vida y vamos buscando siempre más ancianos. Y si llego a tener 5, ¿es suficiente? ¿Debo parar? No, voy a seguir buscando más porque el Espíritu Santo va a hacer líderes. Y cuando son ancianos en la iglesia pueden empezar de practicar el ministerio. Y cuando ya tienen la experiencia pueden ir y plantar su propia iglesia sin problemas porque ya saben cómo dirigir la iglesia. Pero muchas iglesias solo tienen un pastor y ese pastor no quiere compartir su autoridad. Y los demás líderes no pueden aprender cómo ser pastor. Pero si la iglesia tiene ancianos con el S, podemos preparar nuevos pastores que pueden ayudar en otras partes. Y si quieres plantar una iglesia y eres parte de una iglesia y no eres un anciano, ¿por qué no? ¿Por qué no? Debe tratar de dirigir ahora antes de plantar tu iglesia. Es muy importante prepararse y tener la experiencia. También hace la iglesia menos independiente en empleados. ¿Por qué? No siempre va a tener dinero. Y muchas iglesias no tienen dinero. Y muchas iglesias solo tienen un pastor si tiene un salario suficiente. Entonces una iglesia que solo tiene $100 al mes de diezmos no tiene un pastor porque nadie quiere un salario así. Eso nos ayuda con la respuesta. ¿Todos los pastores deben estar pagados? Tal vez sí, pero todos los pastores no son pagados. Yo no recibo salario como pastor y muchos no reciben salario porque es un llamamiento y un pastor va a pastorear. También tener más ancianos va a ayudarnos, va a protegernos como líderes, va a protegernos de orgullo. Porque un líder solo, un pastor solo, tiene toda la autoridad, es como un rey sobre su iglesia. ¿Y quién puede decir no?
Pero un pastor que tiene un grupo de pastores alrededor de él tiene contabilidad, tiene un grupo de líderes, porque no solo las ovejas necesitan estar pastoreados, todos necesitan estar pastoreados. Los pastores son ovejas también, entonces un grupo de ancianos va a ayudar con pastorearse los demás. Bueno, al terminar tenemos las dos preguntas por la semana que viene. Pregunta 1, que es: ¿cuáles problemas tienen los pastores que trabajan solos? Solo piensa en eso, ¿cuáles problemas tienen? Y pregunta 2, ¿la ayudaría tu iglesia a tener más pastores? ¿Porque sí o no? Eso es, y como yo dije, no tuvimos el tiempo de estudiar todo eso. Es un tema muy importante, muy lleno de información. Y si quieres estudiarlo más, dígame y yo puedo darle un libro gratis, digital, que habla más de ancianos, cómo podemos elegirlos, cómo sabemos de la Biblia que hay más que un anciano en cada iglesia. Todos los temas que hemos estudiado, pero mucho más. Y la semana que viene vamos a estudiar la formación de nuevos pastores. Después vamos a estudiar diáconos, después cena y después el bautismo. Pero ahora, gracias por estudiar, gracias por aprovechar el tiempo y que Dios siga bendiciéndote. Amén.